Respetables estudiantes, muy buena tarde. Este domingo 9 de mayo del año en curso. Estamos reunidos nuevamente para iniciar el curso de Derecho Procesal Penal en la clase número 13. Nuestro tema del día de hoy, las impugnaciones. No menos importante que todos las clases que hemos tenido y los temas que hemos desarrollado, pues nos damos cuenta de que a través de este medio le da la facultad a las partes para poder oponerse a las resoluciones judiciales. Es así como vamos a hablar en concreto cuál es el objetivo de la clase. Que el estudiante esté en capacidad de interponer los remedios y recursos procesales permitidos cuando se está en desacuerdo con las resoluciones judiciales. Es así como tenemos una definición. Los recursos o impugnaciones son los medios procesales a través de los cuales las partes solicitan la modificación de una resolución judicial que consideran injusta o ilegal ante el juzgado o tribunal que dictó la resolución o ante un superior. Hay que tomar en cuenta de que las impugnaciones judiciales permiten a las partes, y cuando hablamos de las partes ya lo hemos visto en otras clases, que son todos los que intervienen en la audiencia o en el proceso penal común guatemalteco, ¿verdad? Estamos hablando, por cierto, como ente administrador de la ley, no va a ser el órgano jurisdiccional, a pesar que es la parte fundamental de la audiencia o el proceso, porque es quien lo dirige, pero las partes litigantes son el Ministerio Público, el querellante adhesivo, como también lo es en forma directa el acusado y su defensor. También puede ser el civilmente o el querellante adhesivo o tercero civilmente coadyuvante al Ministerio Público y querellante adhesivo, como también puede ser el tercero civilmente demandado. Es así como podemos ver que nuestro Código Procesal Penal están regulados estos medios de impugnación a partir del artículo 398. Regula los recursos, prefiriendo el legislador un sistema que podría llamarse clásico dentro de los ordenamientos de este tipo. El sistema de recursos tiene como base un recurso amplio en cuanto a sus motivos, aunque limitado a decisiones de la primera parte. Del proceso, como la apelación, y otro restringido, limitado en cuanto a sus motivos y dirigido a impugnar las sentencias o decisiones asimilables, llamado apelación especial. Estos recursos son complementarios por el recurso de reposición, el de queja y el de causación y el de revisión. Hay que tomar en cuenta de que nuestro Código Procesal Penal regula la queja, ¿verdad? Pero vamos a que ustedes logren comprender esta situación de los recursos, que, como dice aquí, recursos en la diapositiva que tenemos a la vista, recursos ordinarios, sería denominar recursos
a los medios de impugnación que para su solución conocen tribunales de mayor jerarquía al que dictó la resolución. ¿Qué significa? Que los recursos se dividen en ordinarios y extraordinarios, porque los recursos ordinarios son los que se presentan ante el mismo tribunal que emitió la resolución que estamos impugnando, que ya vamos a ver cuáles resoluciones son las que se pueden impugnar. De aquí que viene que los recursos ordinarios son los remedios procesales, como también el recurso de apelación genérica. Y esto se refiere porque se va a presentar ante el mismo tribunal que conoció, o bien porque va a resolver en primera instancia. Suponiendo que se emitió una sentencia en un juzgado menor, o sea, un juzgado de paz, por razones de su competencia. Recuérdense que el artículo 44 del Código Procesal Penal establece cuál es la competencia para conocer en los casos de materia penal los juzgados de paz, que es hasta la pena de 5 años, ¿verdad? En los delitos de menor impacto social. Si fuera así el caso, el juez de paz, esas sentencias pueden ser apelables, o cualquier resolución de que le ponga fin al proceso puede ser apelable. Y a eso se le llama apelación genérica, porque van a ser conocidas por un juez de primera instancia, quien es la autoridad competente para resolver la situación de un juzgado menor. Dentro de estos también tenemos que los recursos se caracterizan por ser medios de impugnación que se plantean y resuelven dentro del mismo proceso. Los recursos de apelación genérica, ¿va? Combaten resoluciones definitivas cuando todavía no está firme, abriendo una segunda instancia dentro del mismo proceso. No inician un nuevo proceso, sino solo continúan el que ya existe. Aclaro. ¿Qué pasa? Que dentro del mismo proceso se va a llevar a cabo la apelación. No van a abrir un nuevo proceso, no va a haber una cuerda separada, sino que dentro del mismo proceso, para establecer si se confirma, se modifica o se no extingue, se revoca, ¿verdad? La sentencia emitida. Y se ordena que se emita una nueva. No plantean un nuevo litigio ni establecen una nueva relación recurrida. Las partes, el conflicto y la relación procesal siguen siendo los mismos. Al respecto decimos que recurso significa literalmente regreso al punto de partida. Es un recorrer de nuevo el camino ya hecho. ¿Por qué? ¿Qué pretende con el recurso el litigante o el que está afectado en sus intereses? Que se resuelva, que se emita una nueva resolución, resolviendo distinto, pero dentro del mismo proceso. Entonces lo que se pretende es que si ya se avanzó a una resolución, que se regrese a la resolución que se emitió, emitiendo una nueva de acuerdo a la ley, según el interponente, quien considera que tal vez no porque no le haya favorecido, sino que considera que sí hubo infracción a la ley, ya sea por razón de procedimiento, por razón de forma. Son circunstancias que deben que probarse. Ya vamos a ver el desarrollo de los recursos. Es un recorrer de nuevo al camino ya hecho, ¿no? Solo que una instancia distinta. ¿Por qué una instancia distinta? Ya vamos a ver
Hay casos que lo resuelve en la primera instancia. Y recuérdense que la única sentencia que emite el juzgado de primera instancia es, porque el juzgado de primera instancia no emite sentencias, para eso hay un tribunal de sentencia. Pero hay un caso muy en particular que es el juzgado de primera instancia que emite esas sentencias, es en el caso de el procedimiento abreviado. Pero si esto se diera y hubiera una apelación, tendrá que elevarse a un juez superior, ¿verdad? Para que éste resuelva. En doctrina se refiere a la impugnación como el medio de garantizar la regularidad de la producción normativa y referida al fallo se traduce normalmente en el recurso. O sea que la impugnación no es más pues que la garantía de una justicia justa y pronta que se va a tratar que se resuelva a través de un superior jerárquico. El principio de la impugnación es muy simple. En efecto, se trata de revisar o juzgar un juicio o fallo. Se va a revisar, ¿verdad? Porque las partes pueden promover la impugnación poniendo sus razones de fondo o bien de forma que se han desarrollado en el proceso, porque recuerden que el proceso, un debido proceso, llevar a cabo todas las etapas que el mismo estipula. En Guatemala estamos conscientes de que el proceso penal común se compone de 5 fases o etapas, 5 etapas, que son etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de debate, de juicio oral o debate, oral público, debate, etapa de impugnaciones y la etapa ejecutiva. Cada una de ellas las hemos venido viendo, a excepción pues de la siguiente clase que, bueno, la última etapa que nos corresponderá, no sé si es la segunda clase o la tercera o la última, que será la etapa ejecutiva. Pero como primicia la ejecutiva son los jueces de ejecución los que se encargan de velar por el cumplimiento de las penas que han sido emitidas en las sentencias correspondientes, lo cual lo veremos en su clase correspondiente, ¿no? Vamos a ver que aun cuando la relación procesal se haya desenvuelto normalmente, el agraviado deviene objetivamente del contenido de la sentencia. El agraviado imputa injusta, tratando entonces de que la actividad del órgano productor de la resolución sea fiscalizado por otro de categoría superior para que revoque o confirme la resolución impugnada. Estamos hablando de ¿qué? De las impugnaciones. Que la impugnación nada más, no es más que la inconformidad por una de las partes sobre el contenido de esa resolución y que lo que pretendemos que se revoque, ¿verdad?, esa resolución emitiendo una nueva, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros pensamos y creemos, porque hay que comprender que esto es bastante relativo. ¿Por qué lo digo? Porque si yo soy abogado defensor, voy a velar por el beneficio de mi cliente, que es el acusado. Pero si soy abogado director del querellante, voy a velar por los intereses de mi patrocinado, que va a ser la parte querellante adhesiva, o sea que el que está apoyando la acusación del Ministerio Público. Y por ende también el Ministerio Público, que en su quehacer le corresponde pues que si ve que una resolución no le favorece y más que todo que considera que no es la resolución que se debió haber emitido. Un ejemplo, en un hecho delictivo que el Ministerio Público sea el ente acusador por mandato legal y que más que todo en los delitos de acción pública y que se haya emitido una sentencia absolutoria, ténganlo por seguro que el Ministerio Público, aunque tenga o no tenga fundamentos
claros para interponer la apelación, lo va a hacer. Siempre el Ministerio Público apela a la mayoría de sentencias. Ahora, si fuera en un caso de acción privada, que como no hemos visto que el único que tiene con exclusividad el derecho de acusar es el agraviado, con exclusividad o su representante legal, en este caso no interviene el Ministerio Público, pero él, o sea, el agraviado, en este caso, en una sentencia absolutoria, como si considera de que tiene elementos suficientes para interponer la apelación, lo va a hacer. Y es el único exclusivo encargado de poder hacer el agraviado, ¿verdad? La clasificación acepta expresa o tácitamente por todas las legislaciones junto a la doctrina, es la que divide los medios de impugnación en ordinarios y extraordinarios. Es así como les estaba hablando de los recursos ordinarios. La denominación de recurso ha provocado discusiones. Más acertada sería denominar recursos a los medios de impugnación que para su solución conocen tribunales de mayor jerarquía. Es una confusión, porque si ustedes leen nuestro Código Procesal Penal a partir del artículo 398, que regula los medios de impugnación, van a darse cuenta que casi a todos los denomina recursos, pero distintos jurisconsultos, estudiosos del derecho, uno lo denominan recursos, otros los denominan remedios procesales. Incluso en nuestro código hay unos que los establece como remedios procesales, pero es así como que para su solución se conocen de mayor jerarquía los tribunales. Al que dictó la resolución es el de menor jerarquía, mayor jerarquía el que va a conocer en segunda instancia, porque nuestra Constitución de la República de Guatemala nos establece que para el ejercicio de la ley penal solo habrán dos instancias, ¿verdad? No pueden haber más de dos instancias. Es la primera instancia y la segunda instancia. La primera instancia la componen todos los tribunales de primera instancia, como los tribunales de sentencia, mientras que los de segunda instancia ya serían los las salas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, cuando por cualquiera de las circunstancias que deba que intervenir, o elevarse a través de una impugnación, será en esa instancia que se van a resolver los problemas que se ponen a su consideración. Es así como tal es el caso de los recursos de apelación genérica que hablábamos. Dentro de los de apelación genérica tenemos la queja y la apelación especial. La apelación especial y casación y remedios. Miren, la apelación tenemos que es la queja, la apelación especial y la casación en los recursos llamados como tal, pero en los remedios procesales de impugnación para su resolución y conocimiento lo hace el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada. Tal es el caso del recurso de reposición. Si vamos a hablar de recurso de reposición, medio procesal. Vamos a ver aquí, ya diríamos que recurso ordinario sería denominar recursos a los medios de impugnación que para su solución conoce el tribunal de mayor jerarquía.
que quede claro que los recursos ordinarios son los que se van a presentar. Ya vamos a ver lo que establece nuestro Código Procesal Penal, pero antes les estoy más o menos dando el conocimiento general, a efecto que ya interpretemos el Código Procesal Penal. Pero sería, en recursos ordinarios, sería denominar recursos a los medios, a los medios que son conocidos, o se presenta el recurso ante el tribunal que dictó la resolución, pero lo va a resolver ¿quién? El tribunal de mayor jerarquía. Le ponía el ejemplo, si es una sentencia que dictó un tribunal de sentencia correspondiente, ¿quién sería el que va a conocer la apelación? Una sala de apelaciones, ¿verdad? Ahora, el remedio procesal es un acto procesal cuyos efectos jurídicos tienen estrecha relación con las modificaciones que sufren las resoluciones judiciales durante el desarrollo del proceso. Y es así como dentro de los remedios procesales podemos mencionar que son los que resuelve el mismo tribunal que emitió la resolución. Ejemplo, tenemos, para no ir muy lejos, el artículo 67 de la ley del organismo judicial nos establece la enmienda procesal, artículo 67 del Código de la ley del organismo judicial, 67, enmienda del procedimiento. Los jueces dicen que tienen potestad, o sea que es como una potestad directa o exclusiva de los jueces de enmendar los procedimientos cuando por algún error se hayan equivocado en el procedimiento. Le voy a poner como ejemplo que por lo regular se acostumbra que tanto en los tribunales, en cualquier dependencia, para resolver un caso siempre buscan un formato, un machote, como vulgarmente lo decimos, o coloquialmente lo hablamos, y sobre ese solo corrigen y emiten la resolución que van a faccionar. Pero ¿qué ocurre? Que por un error dejaron el nombre de la otra persona o dejaron fechas de otra persona. Eso va a perjudicar a cualquiera de las partes. Entonces, es una potestad exclusiva, de poner el artículo 67 del Código Procesal, perdón, de la Ley Judicial o de la LOC, que el mismo juez, al darse cuenta del error, puede de oficio arreglar o emitir nueva resolución en un acto debidamente fundado, ¿no? Pero por lo regular, cuando no se da cuenta el tribunal, lo que hacen los litigantes, en el caso que uno actúe como defensor, lo que haría es solicitarlo por escrito al juez, instándolo de cubrir el artículo 67 a que se realice la enmienda de procedimiento. Pero por lo regular los jueces no lo aceptan, lo rechazan, argumentando que es una facultad exclusiva del juez de poder enmendar. Y sí, así lo dice la ley. Pero al mismo tiempo sirve de bastante, porque ¿qué hacen en el juzgado? Le rechazan el memorial, pero emiten un auto diciendo donde ellos observaron el error y lo arreglan. Entonces, sí se logra el propósito. También existe, vamos a ver que la diferencia de remedio y recurso, la doctrina se inclina por denominarlos recursos los medios de impugnación que tratan de que se fiscalice la actuación de un tribunal por otro de superior jerarquía y que se reserve el nombre de remedios para los que únicamente tienden a la corrección de una anomalía procesal
o sea, los que son resueltos por el mismo tribunal que produjo la resolución recurrida. Les voy a decir sobre esto. Sucede también muy a menudo, y esto es de conformidad al artículo 402, si no me equivoco, del Código Procesal Penal. 402 regula 402 regula el recurso de reposición. ¿Qué pasa en el recurso de reposición? Cuando hay una resolución que le es notificada a las partes, pero que no hubo audiencia, sino que solo la emitió el tribunal, el que se sienta agraviado puede recurrirla interponiendo un recurso de reposición, el cual lo correcto no sería recurso, sería un remedio procesal llamado reposición. ¿Por qué? Porque el juez tendría que resolverlo él mismo que emitió la resolución. También está regulado en el 402 del Código Procesal Penal que cuando se da en la audiencia correspondiente que se emite una resolución, cuando se emite una resolución en una audiencia oral, las partes están en todo el derecho de impugnar, o sea, interponer un remedio procesal, o sea, un recurso como lo establece el artículo 403 del Código Procesal Penal. Pero recuérdense que el 402 es por escrito. Ya vamos a ver en qué tiempo se interpone todo eso. Luego, el remedio procesal es oral en el mismo acto, en la misma audiencia, y en la misma audiencia tiene que resolverse. El remedio procesal es un acto procesal cuyos efectos jurídicos tienen estrecha relación con las modificaciones que sufren las resoluciones judiciales durante el desarrollo del proceso. El licenciado Chicas Hernández, citando a Prieto Castro, nos dice que remedios procesales son las vías para la impugnación que no producen el efecto de transmitir la competencia a un tribunal distinto, sino que únicamente persiguen que el mismo órgano que dictó la resolución la modifique. Es lo que les estaba explicando, que es el mismo. Estas dos categorías de medios de impugnación, o sea, los recursos y los remedios procesales, presuponen un perjuicio para la parte que utiliza y que en todos se trata de obtener una reparación. Fíjense que es necesario este recurso de reposición porque si cualquiera de las partes litigantes en el proceso interpone esa acción de remedio procesal y el juez lo declara sin lugar, no importa, pero quedó constancia que hubo o se interpuso ese recurso y va a servir para la parte litigante a efecto de que pueda presentar un recurso de apelación posteriormente ante un órgano superior al dictar sentencia, argumentando pues de que se protestó. Es que también el recurso de reposición tiene la calidad de protesta, o sea que uno no estuvo de acuerdo y se puede hacer valer en un recurso en el momento de la sentencia. La doctrina se inclina en denominar los recursos los medios de impugnación que tratan de que físicamente la actuación de un tribunal por otro de superior jerarquía. Sí, definitivamente ya lo hemos venido diciendo que los recursos son los que resuelve un tribunal superior. Aunque se presenten ante el tribunal que dictó la resolución, el que lo va a resolver es un tribunal de mayor jerarquía.
eh, en los remedios para que únicamente tiendan a la corrección de una anomalía procesal, o sea, los que son resueltos por el mismo tribunales que produjo la resolución recurrida, las vías para la impugnación que no producen el efecto de transmitir la competencia a un tribunal distinto, superior, sino que únicamente persigue que el mismo órgano que dictó la resolución la modifique, solo pueden considerarse como simples remedios. Sí, eso tomámoslo en cuenta, que lo que resuelve el mismo tribunal, tomémoslo como simples remedios, no como recursos. En conclusión, la diferencia entre recurso y remedio radica en el órgano que conoce, ya que el recurso lo conoce y resuelve un órgano superior al que emitió la resolución, mientras que el remedio lo conoce y resuelve el mismo órgano que lo emitió. Vamos a continuar. El objeto de los medios de impugnación es promover la revisión del acto y su eventual modificación por el tribunal inmediato superior. Objeto de los medios de impugnación. La impugnación tiene por objeto promover la revisión del acto y su eventual modificación por el tribunal inmediato superior. La falta de recurrir solo podrá ejercer cuando el tribunal o cuando el concurrente tenga interés directo en el asunto. Se considera que hay interés directo en el asunto aquellas personas que han sido perjudicadas directamente por la decisión que se impugna. Sí, porque a quien le favorece no va a presentar ningún recurso, ¿va? Entonces, definitivamente va a ser solo la parte que se considere afectada, porque son los medios de impugnación que, que, que va a que van a servirle para una modificación, ratificación o revocación de la resolución que esté impugnando. Los medios de impugnación, recurso de reposición, ¿va? La reposición es un recurso que se puede plantear frente a cualquier resolución de juez o tribunal que se haya dictado sin audiencia previa, siempre y cuando no proceda frente a la misma recurso de apelación o de apelación especial. Sí, ya hablábamos de la reposición, ¿verdad? Siempre y cuando que el auto o la resolución que estamos interponiendo la reposición no proceda a la apelación, ¿va? Si no procede, entonces tenemos que interponer el recurso que corresponde para la resolución impugnada, que es la reposición. Y ya dijimos que si es reposición que la va a resolver el mismo juez, la podríamos llamar como un remedio procesal. Un remedio procesal. La finalidad de los medios de impugnación es que nos ofrecen la oportunidad de corregir los errores en que los jueces pueden incurrir en la aplicación del derecho. Pues les he venido hablando al respecto y diciéndoles de que la ley es perfecta. Si bien es hecha por los hombres, pero es perfecta. Lo que sí es cierto es de que los que la administran son personas humanas y como personas humanas también pueden cometer errores, ¿va? Al momento de emitir una sentencia, por lo que se hace necesario esta situación de los medios de impugnación, porque ¿cómo podría ser si se dictara una resolución que no es apegada a derecho o bien condenando a una persona inocente, ¿cómo la podríamos defender? Entonces sí se hace necesario los medios de impugnación por cualquier error humano que se haya cometido, ¿eh? Porque también hay errores, como ya les mencioné, que puedan darse, que sin tener la intencionalidad se hayan cometido, ¿eh? Que por un mal teclazo, como ocurría, me decía un catedrático cuando yo estaba estudiando, que hubo en un juicio civil
un litigante perdió el juicio únicamente porque no, en ese cuidado también tenemos que tener nosotros como abogados, de darnos cuenta de que escribimos bien las palabras, porque en ese caso concreto que le estoy contando, que el litigante pidió pues que no se le condenara sobre determinado impuesto y escribió que la tasa de interés, se recuerda que tasa con Z dice, tiene un significado de tasa con S otra, y él escribió de la manera incorrecta y por ese motivo perdió el juicio. Entonces debemos que tener en cuenta no solo en la ortografía, sino también en cómo escribimos las palabras, para que nos resuelvan en derecho, ¿verdad? Entonces, si hay recursos en los cuales podemos enmendar procedimientos, pues qué bueno, es bueno aclararlos antes de que se llegue a una sentencia y sea prácticamente más costoso, o bien que no tengamos los medios suficientes para probar de que el error fue intencional. Porque recuerden de que también el error también, así como exonera, también de responsabilidad, también puede llegar en el momento que el mismo error nos va a llegar a la condena. Para entender bien lo atinente al derecho de impugnación, el famoso tratadista Carmeluti es citado por el tratadista guatemalteco Manuel Herrarte. El pliego o el peligro del error judicial es como una gran nube que oscurece el cielo. Eso es lo que dice Carmeluti. Y lo cita el jurista guatemalteco Manuel Herrarte. Él escribió, el peligro del error judicial es como una nube, una gran nube que oscurece el cielo del derecho procesal. ¿Por qué? Pónganse a pensar que polarizan, se polariza el proceso penal, se oscurece. Si sabemos que la ley es la luz, porque estamos buscando la verdad para encontrar dictar una sentencia justa y ecuánime y ejercer una ley pronta y cumplida. Entonces no debe que nublarse, ¿verdad? Porque oscurece el cielo del derecho procesal. La justicia humana como obra del hombre está sujeta a errores, y para corregirlos, o al menos para procurarlo, el derecho procesal penal ha establecido el derecho de impugnaciones, que consiste en la posibilidad de contribuir y combatir a las resoluciones judiciales con los medios que la ley establece. Este es otro punto muy claro. Nosotros como abogados litigantes no podemos estar litigando por los medios de comunicación. Sí podemos dar alguna declaración siempre y cuando no interrumpamos o obstaculicemos la averiguación de la verdad, pero tenemos que litigar. Si no nos gustó o no vemos que la resolución que emitió el tribunal no es acorde o no es apegada a derecho, o hubo determinados errores, tenemos que hacerlo. ¿Por qué medio? Los medios legales, que son las impugnaciones, ¿va? La abogada y notaria Yolanda Pérez Ruiz, ex magistrada guatemalteca, se refiere a este respecto no en los términos de medios de impugnación, sino como el derecho a recurrir, el derecho a recurrir. ¿Y qué es la impugnación? El derecho a recurrir. Para restaurar el equilibrio procesal, la ley confiere a la parte conectada en desventaja los medios de impugnación necesarios para que pueda hacer uso de los mismos en las etapas procesales especialmente detalladas, en la finalidad de procurar la enmienda del defecto o la ilegalidad de la resolución dictada, según como nosotros la hayamos observado, que hubo ilegalidad, que hubo error, que fue una mala interpretación en la ley,
que hubo un problema de fondo, el desarrollo del proceso, lo podemos hacer ver a través de los medios de impugnación. A esta actividad, la denominación de recursos regulada en la ley procesal como vía de impugnación, ¿verdad? Es bien notorio. Así también Manuel Osorio, en su diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, define el recurso como todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla. El acto de recurrir corresponde a la parte que se sienta lesionada por la medida judicial, ¿verdad? O sea que solo pueden recurrir las partes que tienen que ver en el proceso y que están o que se consideran ofendidas, lesionadas o afectadas en el proceso, ¿verdad? Por la emisión de esa resolución. Los medios de impugnación son las facultades conferidas a las partes y poder estatal para redarguir las resoluciones de los jueces cuando entiende que no se ajustan al derecho. Recuérdense que el hecho de que uno no va a proceder a redarguir o a manifestar su inconformidad a través de los recursos correspondientes, tácitamente está aceptando las resoluciones que el órgano judicial emita. Está en la facultad, se puede aceptar, ¿verdad? No interponiendo ningún recurso, pero también se pueden impugnar, siempre y cuando uno considere que tiene el derecho. Normalmente se acostumbra a clasificar a los recursos en atención a dos puntos de vista: a la generalidad de su procedencia y al tribunal que deba conocer de ellos. La sanción penal, de acuerdo con nuestra legislación, solo puede imponerse a una persona si anteriormente ha sido sometida a un juicio legal y justo, cuyas reglas normales y principios estén debidamente establecidas y se encuentren vigentes, denominándose debido proceso al conjunto de las mismas. Yo les decía anteriormente, y esto ya lo hemos visto, que si yo le pregunto, fundamenteme en qué norma legal se encuentra legislado el debido proceso, porque aquí ya les voy a decir que el artículo 12 de la Constitución de la República de Guatemala, pero también lo tenemos en el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial, que claramente nos habla del debido proceso. Siempre hay que tomar notas, porque no sabemos, ustedes ya van hablando coloquialmente a medio palo de la carrera, y ya cuando vayan a someterse a su examen técnico profesional, pueden preguntarle, denme el fundamento legal del proceso, del proceso, ¿no? Entonces, del debido proceso. Entonces ya recuérdense, este juicio es el medio más idóneo por el cual el tribunal puede arribar al convencimiento de la culpabilidad o inocencia del acusado. ¿Cuál es este juicio? Es el juicio procesal penal común guatemalteco. Dentro de un proceso penal legal y justo se garantiza el equilibrio entre la presunción, el estado de inocencia del imputado y la acusación por parte del Ministerio Público, a través de la cual comprueba fehacientemente la culpabilidad de aquel, o pueda comprobarse indistintamente la inocencia. Ello debe ser así, en primer lugar, porque la ley tiene como presupuesto indispensable la persecución, ¿verdad? Y la presunción de inocencia de cualquier persona acusada de un hecho delictivo. ¿Qué dice el artículo 14 de la Constitución de la República? Que toda persona es inocente, pero no se le puede lo contrario en sentencia, en proceso legalmente establecido ante juez competente y en sentencia firme, ¿verdad? Y en segundo lugar,
porque quien acusa está obligado a probar los extremos de la acusación. Y en un proceso penal, ¿quién acusa? Bueno, regular, como ya lo dijimos, se lo regula el artículo 24 tercios del Código Procesal Penal en los delitos de acción pública. En el artículo 24 bises, porque tercios están de acción pública, pero también dependiente de instancia particular. Entonces, en el artículo 24 bis, que es el Ministerio Público, el ente encargado de la persecución penal en los delitos de acción pública, ¿no? No necesita de los medios o de los actos introductorios para seguir un proceso penal, o bien si esto le sirve como inicio del proceso, no necesita de un acusador o de un querellante adhesivo, lo puede seguir de oficio. Ello debe ser así en primer lugar porque la ley tiene como presupuesto indispensable la presunción de inocencia, ¿va? Porque quien acusa está obligado a probar los extremos de la acusación, ya que únicamente las afirmaciones son susceptibles de prueba, no así la negación, porque la más mínima duda en el ánimo de los jugadores sobre la culpabilidad del juzgado imposibilita llegar a la certeza indispensable para condenar. Se recuerdan que por presunciones no hay condena. Nuestra Constitución y también el Código Procesal Penal lo establece que no se va a condenar a una persona por presunciones. Artículo 15, libertad. Bueno, el artículo 14, tratamiento como inocente del Código Procesal Penal. Artículo 14, el tratamiento como inocente del Código Procesal Penal. También tenemos la Constitución de la República, que nos establece que ante la duda favorece ¿a quién? Al reo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en el artículo 14 también de la Constitución, que dice toda persona es inocente, pero no se le haya declarado responsable judicialmente. Ahí estamos claros, pues, de que la ley establece las garantías fundamentales, como están en la Constitución de la República de Guatemala, como también están en el Código Procesal Penal. Los recursos dice que nacieron históricamente en el sistema inquisitivo como instancias de control burocrático antes que como garantías de los súbditos sometidos a las decisiones de la autoridad, porque el sistema anterior a este Código Procesal Penal, a su conocimiento, el Código Procesal Penal anterior se llamaba Código de Procedimientos Penales. En él se aplicaba el sistema inquisitivo, que no es más que estaba concentrado el poder de administración de justicia como de investigación en el juez, ¿no? Y mientras que ahora en el sistema acusatorio tenemos dividido. El juez se encarga de la control judicial y del control judicial y además de la administrar justicia, la sentencia, y de la investigación, el Ministerio Público. Por eso es necesario que modernamente y al amparo de la Convención de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el recurso contra la sentencia de los tribunales de justicia se debe elaborar como una garantía procesal del condenado. Porque no solo que hay una sentencia condenatoria y que no tenga, ya tuvo y ahí terminó y usted cúmplala. No, si hay indicios de que hubo un error o hubo, no se interpretó bien
hubo mala interpretación de la ley de forma o fondo, se va a interponer un recurso a efectos de que se revoque la sentencia y se dicte una nueva. Al mismo tiempo, el poder estatal de los órganos judiciales superiores del Estado tiene la obligación de revisar a los jueces en las sentencias respectivas para que se dé un debido proceso y que la justicia sea debidamente ajustada a derecho. La doctrina sobre los medios de impugnación, sabemos que también los recursos contenidos, como ya lo mencioné, a partir del artículo 398, vamos a continuar conociendo sobre el recurso de reposición. Aquí ya lo vamos a ver de conformidad a lo que el código nos establece hoy. Por favor, ahí toman nota. El artículo 402 indica la procedencia del trámite del recurso de reposición, que si lo vemos en doctrina, aquí ante la ley, el Código Procesal Penal nos establece que es un recurso, ¿va? Artículo 402. Pero en doctrina también los estudiosos del derecho lo llaman remedio procesal. ¿Por qué? Porque el recurso de reposición, ¿quién lo va a resolver? Que quede clarito, lo va a resolver el mismo tribunal que dictó la resolución. Dice que este recurso procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Esto que regula el artículo 402 es en los recursos de reposición que se interponen cuando hubo una resolución sin audiencia, y tomen nota de esto, sin audiencia. Entonces se va a interponer por escrito. Se va a interponer por escrito. El artículo 403, se va a interponer por escrito en el plazo de 3 días. Plazo 3 días. El recurso de reposición se interpone en el plazo de 3 días después de haber sido notificada la resolución que se emitió sin audiencia. Sin audiencia, artículo 402. Ahora tomemos nota. El artículo 403. Se refiere a la recurso de reposición durante el juicio. Puede ser, como recuérdense que más adelante les voy a indicar, como lo regula el código, en qué caso se puede interponer. Pero imagínense que en una audiencia oral y pública, que no sea el juicio, que no sea el debate. Se puede en el debate, se puede en cualquier audiencia, que hay audiencia de primera declaración, hay audiencia de intermedia, o bien en la audiencia de primera declaración, en la etapa intermedia, puede promoverse ante el juez cualquier otra audiencia que hayan variado las causas por las cuales se motivó acto de prisión. Se pueden interponer. ¿Por qué les hago relación de las audiencias? Porque de conformidad al artículo 403 del Código Procesal Penal, cuando es la interposición de recursos de reposición en la audiencia, puede ser en cualquier audiencia, se puede interponer, porque en las audiencias se emiten resoluciones, en las audiencias orales. Yo, como abogado defensor de mi patrocinado, voy a interponer el recurso de reposición, ¿cómo? En forma oral, porque como está llevándose a cabo en una audiencia, en forma oral, y se va a resolver ¿cuándo? Inmediatamente, declarándose con lugar o sin lugar. También quiero que quede constancia
que no importa que me la declaren sin lugar. ¿Por qué razón? Porque también la ley establece que se va a considerar como protesta, que uno protestó esa resolución. ¿Para qué le va a servir? Para que al dictar sentencia yo pueda presentar un recurso de apelación, haciendo ver que protesté esa resolución. Esto es en la reposición, que podría ser, como ya dijimos, una enmienda de procedimiento, un recurso de reposición, como regula la ley. Podrían ser, ¿qué les dije que podían ser? Remedios procesales de conformidad a la doctrina, ¿no? Pero luego viene el artículo 404, que es la apelación. Esta apelación es la apelación genérica. La apelación genérica. El recurso de apelación es el medio de impugnación contenido entre la ley, el cual se le confiere a un litigante que ha sufrido un agravio por la sentencia del juez inferior para reclamar de ella y obtener la revocación por un juez superior. Como les indicaba el caso de un juez de paz, ¿va? Que la podía resolver en primera instancia, el juez de primera la dictó un juez de paz, la puede resolver el juez de primera instancia. El juez de primera instancia les decía que no dicta sentencias, para eso hay un tribunal de sentencia, pues la única sentencia que emite es la de un procedimiento abreviado, pero esta puede ser impugnada también a través de un recurso de apelación genérica. ¿En qué casos se puede presentar el recurso de apelación genérica? ¿En qué casos? Se puede presentar en los conflictos de competencia. ¿Cuáles son los conflictos de competencia? Cuando un litigante, bien puede ser el Ministerio Público, las partes, pueden presentar ante el juez una apelación genérica en contra del juez que esté conociendo un proceso penal común por considerar que no es el juez competente, que le corresponde al de otro territorio, o por jurisdicción o territorio. Puede interponerse un recurso de apelación genérica. Pero recordemos que la apelación genérica, esta no pone fin al proceso, porque si bien es cierto, lo va a elevar para una sala, para que la sala determine quién es el juez competente, pero esto no le va a dar fin al proceso. Sencillamente, si es que fuera el caso de que lo declarara con lugar, va a ordenar que se envíe lo actual, ¿a dónde? Al tribunal competente, y ahí va a continuarse el juicio, pero no está poniendo fin al proceso. También los impedimentos y excusas y recusaciones. ¿Se recuerdan de que las excusas y recusaciones están reguladas en la ley del organismo judicial? Y en las excusas y recusaciones pueda darse que la recusación es cuando una de las partes o los litigantes están recusando al juez que está conociendo por tener motivos suficientes para hacerlo, en el caso que él haya conocido en un proceso, en el proceso, en una etapa anterior, o bien que haya emitido criterios antes de emitir la sentencia, o por cualquier otra razón que la ley lo especifique. Pero también existe lo contrario, la excusa, que la excusa consiste en que el mismo juez se va a excusar por considerar que no es competente.
que no debe que conocer en ese caso, ya sea porque tiene parentesco, amistad, enemistad con uno de los litigantes, o por las que establece la ley del organismo judicial. En lo relativo a las excusas y recusaciones, les aconsejo que lean la ley del organismo judicial. Ahí está claramente clasificado todo lo relativo a las excusas. También establece el artículo 405 sobre la apelación genérica, que también se puede interponer en los casos concretos de las resoluciones que no admitan o denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. Recuérdense que hemos visto de que el actor civil, lo dijimos, eso lo hablamos en la clase del debate, que cuando que el tribunal de sentencia, en el momento de que va a dictar que se va a llevar a cabo el juicio oral, tienen que estar presentes todas las partes. Pero ¿qué pasa cuando el actor civil no está, cuando el querellante adhesivo no está? Se le puede llevar por la fuerza pública, o bien el tribunal, si no como tal el acusador exclusivo, que es el Ministerio Público, puede darlo por abandonado. Y si no se presenta al actor civil, también decíamos que se tendrá por abandonada el interés que tenía sobre el caso. Pero si se diera el caso de que se diera por abandonado, también algunas de las partes que sientan afectadas pueden enfrentar el recurso de apelación. También los que autoricen la obtención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Imagínense que el artículo 25 del Código Procesal Penal nos establece el criterio de oportunidad, ¿eh? Donde dice que como el Ministerio Público puede pedir el criterio de oportunidad siempre y cuando nos vea que no se ha vulnerado gravemente interés social o es un delito de acción, o es relevante, y que se ha reparado los daños, o hubo reparación digna o de alguna manera, y le otorga la suspensión de la persecución penal del sindicato. Si alguna de las partes no está conforme, puede apelar también. Lo que declaren la suspensión condicional de la persecución penal, lo que declaren el sobreseimiento, clausura en el proceso. Se recuerdan de que la clausura y el sobreseimiento, o el sobreseimiento y clausura se puede pedir en etapa intermedia. Y si hay una de las partes que no está conforme, puede hacer de que el Ministerio Público pueda presentar la apelación, o bien querellante, ser civilmente coadyuvante a la parte querellante. Los que declaren el sobreseimiento, clausura en proceso, los que declaran la prisión o imposición de medidas sustitutivas. Todas esas cuestiones se pueden presentar al recurso de apelación. Ahí leen el artículo 404, allí está bien
bien claro. Luego le puedo mencionar el artículo 405, sentencias apelables. Son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado contenido de lo que ya les mencioné. 406, interposición de recurso de apelación. Deberá interponer ante el juez de primera instancia que nos remitirá ante la sala de la Corte de Apelaciones. Ahora, lo que quiero que quede clarito es el 407, ahí lo leen, el Código Procesal Penal. Tiempo y forma. La apelación deberá interponerse por escrito. La apelación se interpone por escrito, el recurso de apelación. Dentro del plazo de 3 días. 3 días después de la notificación de la sentencia. Si el apelante no corrige, también ahí tiene que especificar en su escrito los motivos en que funda su apelación, y si no hubiera motivos muy claros, el juez le dará 3 días al apelante para que corrija los defectos. Caso contrario, no le va a dar trámite. La competencia del recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso. El conocimiento de alzada, el tribunal de alzada, ¿cuál es? En la sala, ¿verdad? Entonces, la sala va a ordenar el conocimiento de la apelación, si es que procede, y otorgará la apelación. Hechas las notificaciones, se elevarán las actuaciones, como lo regula el artículo 410, originales, o sea que el tribunal inferior va a mandar el expediente completo a la sala, y en la sala más tardar esto lo hará el tribunal a la primera hora, y el tribunal de segunda instancia, recibidas las actuaciones como lo regula el artículo 411, resolverá dentro del plazo de 3 días, salvo el caso de que se tratara de una sentencia de un procedimiento abreviado, lo va a resolver en el plazo de 5 días. Está regulado en el artículo 411. Ahora vamos a ver el recurso de queja. Ojalá que se les haya quedado que el recurso de apelación se interpone en el plazo de 3 días. Una vez que se llenan requisitos, se le da al interponente 3 días para que corrija errores si es que no se han llenado. Luego le da trámite mandando el expediente al tribunal de alzada. El tribunal de alzada lo resuelve en 3 días cuando se trata de cualquier resolución de primera instancia, y si se tratara de una sentencia de un procedimiento abreviado, lo va a resolver en el plazo de 5 días. Después se regresa a las actuaciones con concediendo o no la concediendo o no el recurso, ¿verdad? Ya sea ratificando, modificando o revocando, ¿verdad? Ahora el recurso de queja. ¿Cuándo procede el recurso de queja? Artículo 412. Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación. ¿Qué significa? Si yo presento un recurso de apelación ante el juez de primera instancia y él me lo declara sin lugar, entonces yo puedo presentar un recurso de queja ante el inmediato superior, que sería la sala, y la sala le va a dar trámite, resolviéndolo en el plazo de 3 días. Resolviéndolo en el plazo de 3 días, artículo 412.
Procedencia, cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, pues, procediendo el que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de los 3 días de haber sido notificada la resolución ya que ha negado el recurso. Y una vez proceda, el artículo 413 indica de que el trámite lo va a llevar a cabo, dice quien lo expidiera dentro de 24 horas, el presidente pedirá el envío de las actuaciones. O sea que una vez acepta el trámite de recurso de queja, va a pedir las actuaciones al juez ACU, o sea, quien se está contra quien se está quejando uno, y le va a pedir el expediente en el plazo de 24 horas que lo remita. Y la resolución de queja la va a resolver el tribunal en el plazo de 24 horas. De 24 horas. O sea que se presenta en el plazo de 3 días la queja, el tribunal de alzada pide 24 horas las diligencias o el proceso y lo va a resolver en 24 horas. Sí, resolviendo que procede o que no procede la queja. Luego tenemos la apelación. Bueno, según la diapositiva tenemos el recurso de apelación, de revisión. Este recurso de revisión está regulado en el artículo 453 del Código Procesal Penal. La revisión supone un límite al efecto de cosa juzgada de la sentencia por cuanto se plantean en proceso y ya terminados. La revisión también se fundamenta en la posibilidad de error judicial y en la necesidad de repararlo o eliminarlo. En este caso, en concreto, prácticamente es en un caso que quien va a intervenir y ante quien se presenta un recurso de revisión es ante el juez de ejecución. Esto ya es en una sentencia que ha sido ejecutoriada, incluso el reo o el condenado ya está purgando la pena en un centro de rehabilitación y solo está bajo el control del juez de ejecución, pero pudo haber sido que se tratara de una persona inocente que se le condenó y que a través de las investigaciones se tenga un elemento suficiente de convicción que pueda creerse que se va a probar su inocencia, se puede solicitar ante el juez de ejecución un recurso de revisión de la causa. No importa que ya esté ejecutoriada. Esto lo vamos a ver, dice artículo 553, la revisión para proseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada. ¿Qué quiere decir ejecutoriada? Que ya no hay recurso ni notificación pendiente. Él solo está cumpliendo la pena, pero si hay algo que pueda meritar que la sentencia le favorezca, se puede pedir la revisión de la sentencia. Cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o de aquel a quien se hubiere impuesto una medida de seguridad y corrección. Facultad de impugnar, podrán promover la revisión en favor del condenado, el propio condenado, a quien se le hubiere aplicado una medida de seguridad y corrección, aun cuando hubiera sido ejecutoriada total o parcialmente, si es incapaz sus representantes legales y si ha fallecido su cónyuge. Incluso hay casos que solo para limpiar su nombre de un condenado pueda llevarse recurso de revisión para establecer que él era inocente, aunque ya
haya fallecido y haya cumplido la pena o esté cumpliendo la pena. Esto lo puede hacer el Ministerio Público, el juez de ejecución, en el caso de la aplicación de retroactividad de una ley penal más benigna. También puede ser, pero es imposible que una ley nueva venga que traiga penas más favorables para un condenado. También se puede hacer que se revise la sentencia porque se le aplique la pena más favorable. Y esto lo puede hacer de oficio el juez de ejecución, el propio Ministerio Público, la Defensoría Pública o un defensor particular. Por lo regular, quizá por tantos trabajos que tiene la Defensoría Pública y el juez de ejecución, que por lo regular no lo hacen de oficio, tiene que ser a pedido, ¿va? Pero es como cuando, eso lo vamos a ver en la etapa de ejecución, cuando hay una suspensión de la pena, cuando hay que se considera que algunos tienen la confusión de que prisión, la pena vale por 2 día y noche, pero no, eso lo vamos a aclarar ahí ya en su clase correspondiente. Son motivos especiales de revisión. Les voy a indicar esto para tener este recurso. La presentación después de la presentación después de la sentencia de documentos decisivos, ignorados, extraviados o que no se hubieran incorporado al procedimiento, como les decía, que si hubiera algo que pudiera cambiar la decisión del juez, puede pedirse la revisión. Creo que sea fundamental, que no sea de lo mismo, que sea algo nuevo que se va a incorporar al proceso, que no se puede incorporar en el momento preciso del debate, o sea, del juicio oral público. La demostración de que un elemento de prueba decisivo apareció en la sentencia carece de valor probatorio asignado por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación. Sí, si se pudiera demostrar que uno de los elementos de convicción que el juez tomó en cuenta para darle valor probatorio era falso, pero eso tiene claramente probado que es falso, o que hubo situaciones que le dieron que es nulo. Entonces se puede pedir una revisión para que esa sentencia se pueda anular o bien se pueda emitir una nueva sentencia, o si es la evidencia es tan concreta que puede también determinar la libertad del condenado, demostrando que es inocente. Cuando la sentencia penal se basa en una sentencia que posteriormente ha sido anulada o ha sido objeto de revisión, sí. Si está cumpliendo una pena y ya fue revisada y se estableció que es inocente, tiene que dar su libertad. Cuando después de la condena sobrevengan hechos o elementos de prueba que solos y unidos a los ya examinados en el proceso hacen evidente que el hecho o una circunstancia que agravó la pena no existió o que el condenado no lo cometió. Ahí leen este artículo 455, ahí está todas las formas que puedan dar a la revisión, porque la revisión es indispensable. ¿Ante qué tribunal se puede presentar la revisión? Ante la Corte Suprema de Justicia a través del juez de ejecución, ¿no? Ejecución, juez de ejecución. Se recuerda que en el tribunal de ejecución es el que conoce sentencias ya ejecutoriadas. Tenemos el recurso de casación. Casación. Eso lo tenemos regulado en el artículo 337
337 del Código Procesal Penal. 337. Nos indica este artículo la procedencia. El recurso de casación procede contra las sentencias o actos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan. En primer lugar, ¿ante quién se interpone el recurso de casación? Única y exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. Se puede ingresar, se puede decir la palabra, ante un juez de turno, ante un juez diferente, un día inhábil, pero no quien ante el órgano competente para interponer el recurso de casación es única y exclusivamente la Corte Suprema de Justicia. El plazo para interponer el recurso de casación está regulado en el artículo 443, forma y plazo. El recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 15 días de notificar la resolución que motiva, con expresión de los fundamentos legales que lo fundamentan. Debo hacer mención, ahí leen del 437 en adelante, porque ahí establece que la casación solo se puede interponer por cuestiones de forma, de fondo y forma, error de forma o fondo, y deben que llenarse todos los requisitos que la ley establece, porque es un recurso extraordinario. Este recurso extraordinario, digo que los ordinarios son el recurso de apelación genérica y el de queja. Los extraordinarios son el recurso de apelación especial y el de casación. El recurso de casación solo se interpone ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de 15 días. ¿Por qué motivos? Solo procede el artículo 441. Procede el recurso de casación de fondo en los siguientes casos: cuando en la resolución recurrida se incurrió en error de derecho al tipificar los hechos como delictuosos, no siéndolo. El artículo 1 del Código Procesal Penal establece que nadie puede ser condenado. Vamos a verlo aquí. Artículo 1. No hay pena sin ley. No se podrá pena alguna si la ley no hubiera fijado con anterioridad. Y el artículo 2, no hay pena sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos o omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto no es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. O sea que por algo que no es delito ni falta, que no esté tipificado en una ley anterior, no hay pena ni delito, entonces no habría por qué habérsele sentenciado. Y si eso pasó, se puede interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero con las formalidades establecidas que deben que ser por motivo de fondo o motivo de forma, llenando los requisitos específicos, y solo lo puede interponer la parte que está agraviada. A la vez, también en este procedimiento se dicta sentencia, se lleva todo el procedimiento de si no llena los requisitos, lo rechazan. También lleva vista, lleva sentencia de casación. Después de la sentencia está el reenvío al tribunal que dictó la primera sentencia, porque recuérdense que la casación solo se puede interponer en contra de qué sentencias que han emitido
los tribunales, las salas, porque recuerden que primero se interpone ante el juez de primera instancia o ante el juez, el tribunal de sentencia que lo emitió, esto lo eleva a la sala emite nueva sentencia. Si no se está de acuerdo con esa sentencia, se puede interponer recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia en el plazo de 15 días, siempre por escrito y debidamente patrocinado por abogado, por motivos de forma y fondo o fonda o informa. Ahí se va a dar que se va a emitir, se va a ratificar, se va a modificar o emitir nueva sentencia, pero solo por los casos o por los agravios o por el motivo que se está interponiendo y que ha sido aceptado en el momento correspondiente. Caso contrario, no procede el recurso de casación. Recuerdo que el recurso de casación y el de apelación especial son reposición especial, son los únicos recursos extraordinarios. También podemos, pero eso ya es en materia constitucional, ya tenemos el recurso de la acción de amparo, pues es otra cosa. Ahora aquí el recurso extraordinario solo es el de apelación especial y de casación. El recurso de apelación genérica y de queja son ordinarios. Y la revisión, la enmienda, la reposición y la enmienda son remedios procesales. El recurso de revisión es un recurso ordinario, pero que se da y se presenta ante el juez de ejecución en contra de las sentencias que ya han sido debidamente calificadas y que no hay recursos ni notificación pendiente. El recurso de apelación especial, ¿verdad? Apelación especial. Tenemos que el recurso de apelación especial está regulado en el artículo 415. El objeto, además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra las sentencias del Tribunal de Sentencia. Porque se recuerda que los recursos, para que quede claro, de recursos de apelación genérica contra las sentencias emitidas por juzgados de paz y la única que puede emitir el juzgado de primera instancia. Y los recursos y las resoluciones que no le ponen fin al proceso, mientras que la recurso de apelación especial son las que se interponen en contra de las sentencias de las salas y las resoluciones que emiten las salas. Lo vemos regulado en el artículo 415. ¿Quién lo puede interponer? 416. El recurso de apelación especial podrá ser interpuesto por el Ministerio Público, el querellante adhesivo, el acusado o su defensor. También podrán interponerlo la parte que les corresponde, el actor civil y el responsable civilmente. Se podrán adherir los que no lo presentaron al recurso ya presentado. Forma y plazo. La apelación especial se puede presentar en el plazo de 10 días. Se recuerdan que la apelación genérica es en el plazo de 3 días, después de la última notificación. Artículo 418 del Código Procesal Penal establece que la apelación genérica se presenta o se interpone en el plazo de
10 días. El recurrente debe indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo, no podrá invocar otros distintos. Deberá que tener, también solo se puede interponer por motivos de forma o de fondo, que deben indicarse plenamente. Así es de que de esta manera, por favor, me leen bien todo lo regulado del artículo 397 que se refiere a las impugnaciones, porque ahí están todos estos recursos debidamente claros. Y espero que de alguna manera, aunque así en moto, les he dado lo poquito que hemos observado a fin de que ustedes puedan quedarles claro. Les suplico, en cada una de las diapositivas están las respuestas respectivas de las preguntas que ahorita les voy a formular, que son 5. Pregunta 1. ¿Cuáles son los medios legales para acudir ante el tribunal por la inconformidad a una resolución judicial? Pregunta 2. Por el agravio sufrido en sentencia del juez inferior para reclamar de ella y obtener la revocación por un juez superior, ¿qué recurso debe imponerse? Para los que únicamente tienen, la pregunta 3, para los que únicamente tiendan a la corrección de una anomalía procesal, o sea, los que son resueltos por el mismo tribunal que produjo la resolución recurrida, se les llama, que hablábamos, ¿va? Recurso, la pregunta número 4, es el recurso extraordinario que únicamente se interpone ante la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se llama? Pregunta 5, es el recurso que se plantea en procesos ya terminados, lo que acabamos de hablar. Así que muchas gracias. Doy por terminar la clase. Hasta la próxima.